Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos escuchen, en el momento que nos escuchen. Esto es La Voz del Derecho, un programa jurídico y nuestro programa especial desde la facultad. Hoy es un día especial porque vamos a hablar acerca del aborto, un tema muy interesante que divide opiniones por doquier en todo el mundo. Lo más importante, intentamos hoy que el programa sea configurado por mujeres, porque son pues las personas que en últimas parece que determinan estos detalles alrededor de este tema, pero sin embargo yo me mantengo como director en este momento, Emilio Archila, de 10º semestre de la Universidad Javeriana estudiando Derecho, Sofía Quintero, que estudia jurisprudencia en el Rosario y está terminando materias, ya casi se gradúa. Isabel Herrera, también estudiante de jurisprudencia del Rosario, casi graduada, están haciendo su proceso de graduación. Y Manuela Casanova, que es una adición interesante para el día de hoy. Ella estudia Derecho, está en 3er semestre y también estudia Artes Visuales y es parte de la colectiva Artemisa y Girl Up Javeriana. Entonces, pues eso para agregar de ella. Entonces, bueno, hablemos sobre por qué suscitó este programa. Porque el febrero 21 de 2022 la Corte Constitucional saca un comunicado de prensa en donde establece que declara exequible la tipificación del delito de aborto consentido en el sentido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación y sin sujeción a este límite cuando se presenten las causales de que trata la sentencia C-355 de 2006. Finalmente, exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional a formular e implementar una política pública integral en la materia. Bueno, este tema tiene tanto de largo como de ancho. Podríamos hablar acerca del aspecto constitucional, si la Corte realmente debería ser quien establece estas determinaciones frente al aborto. Podríamos hablar también acerca del aspecto moral. Hay un tema alrededor de qué es la vida, cuándo se origina la vida, que es otro debate que inclusive la Corte ha hablado que no se ha podido definir todavía. Podríamos puntualizar un poco para nuestra audiencia al principio de dónde surge el aborto. Entonces tenemos el artículo 122 que establece que la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. A la misma sanción estará sujeto quien con el consentimiento de la mujer realice la conducta prevista en el inciso anterior. Esto como parte de nuestro Código Penal, que es lo que suscita que sea considerado como un delito el aborto. Tipos de aborto, por ejemplo, existen algunos ejemplos como con consentimiento de la mujer, causado por lesiones personales, sin consentimiento de la mujer y eugenésico, que es cuando tiene malformaciones el bebé y demás. También preliminarmente, acá yo voy a hablar un poco, pero ya casi le doy las palabras a mis compañeras. Podemos hablar acerca de las etapas un poco para tener algo de entendimiento alrededor de ellas, que es la fecundación. Entonces, en cada ciclo menstrual normal, un óvulo se desprende de uno de los ovarios, unos 14 días después de la última menstruación. La liberación del óvulo se denomina ovulación. Este óvulo suelto se dirige hasta el extremo de una de las dos trompas de falopio, caracterizadas por tener forma de embudo. Si no se produce la fecundación, el óvulo baja por las trompas de falopio hasta el útero, donde se degenera y se elimina del útero. Si un espermatozoide penetra el óvulo, este queda fecundado. Pequeños cilios que revisten las trompas de falopio arrastran el óvulo fecundado por las trompas hacia el útero.
y ya dentro del útero las células continúan dividiéndose y se convierten en una bola hueca denominada blastocito. El blastocito se implanta en la pared del útero al cabo de unos 6 días después de la fecundación. Estas etapas son de Merck & Co., conocido como MSD, que es un líder mundial en atención médica. Luego, la segunda etapa, el desarrollo del blastocito. Transcurridos unos 6 días después de la fecundación, el blastocito se adhiere al revestimiento interno del útero, por lo general cerca de la parte superior, y este periodo denominado implantación se completa alrededor del día 9 o 10. Luego, en un tercer lugar, el desarrollo del embrión, que se desarrolla en el interior del saco amniótico, bajo el revestimiento del útero en un lado. A esta fase se le caracteriza por la formación de la mayoría de los órganos internos y de las estructuras externas del cuerpo. La mayoría de los órganos comienzan a formarse alrededor de 3 semanas después de la fecundación, lo que equivale a 5 semanas de embarazo. Luego, por último, el desarrollo del feto y la placenta, que al final de la 8ª semana después de la fecundación, o sea, a las 10 semanas de embarazo, el embrión ya se considera un feto. Durante esa fase, las estructuras ya formadas crecen y se desarrollan. A las 12 semanas de embarazo, el feto se llena completamente el útero. A las 14 semanas puede identificarse el sexo del feto. Entre las 16 y 20 semanas, la mujer siente por primera vez los movimientos del feto. Las mujeres que ya han estado embarazadas suelen percibir los movimientos 2 semanas antes. Y a las 24 semanas, un momento muy importante dentro de lo que dijo la Corte hace una semana, el feto podría sobrevivir fuera del útero. Ya como última contextualización voy a agregar un poco sobre cómo a través del bloque constitucionalidad algunos acuerdos contribuyen a lo que nosotros deberíamos considerar para lo que es el aborto. El sistema del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y ese derecho estará protegido por la ley y nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. La Convención sobre los Derechos del Niño indica en su preámbulo la necesidad de la protección del niño tanto antes como después del nacimiento. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos consagra el derecho a la vida, en donde establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Algo muy importante que no sé si llega a interpretaciones diferentes a las que ha dado la Corte. Pero bueno, en primer lugar, hablemos un poco. Ustedes tres, las tres son mujeres, las tres son jóvenes. Díganme si están a favor del aborto, si están en contra del aborto y si creen que lo que dijo la Corte Constitucional es algo exagerado en cuanto a, por ejemplo, el límite de tiempo que puso o que ya no tenga ninguna causales. Si quieren vamos en orden y tú sigues primero para que pues nos instruyas acerca de qué crees y luego vamos alimentándolo de cosas que haya dicho la Corte en diferentes sentencias alrededor del tiempo. Ok, yo estoy a favor del aborto, estoy de acuerdo con el plazo de las 24 semanas y la extensión a las 3 causales. Bueno, pues por lo mismo que dijiste ahorita, que las 24 semanas, pues antes de eso el feto no puede sobrevivir por fuera del vientre de la mujer. Además, en el país, tener acceso a estos tratamientos médicos no es tan sencillo, en especial por medio de la salud pública, entonces entiendo que el plazo sea largo. Evidentemente, no todas, pues no es como que una mujer vaya a esperar a que sea la semana 24 para exigirlo, sino que va a demorarse lo que se tenga que demorar y el hecho de que hayan dado ese plazo de tiempo, pues me parece lógico. Ok. Sofi, por ejemplo, Sofía, ¿tú qué piensas? Bueno, yo estoy de acuerdo, pues sin embargo sí me sorprendió las 24 semanas porque hay bebés que sí sobreviven de 6 meses. Yo pensaría que máximo 5 meses y 4 meses sin saber mucho de la materia, pero sí creo que es un gran avance y creo que a través de esta protección se protege la salud de la mujer. O sea, ya acá no tenemos que ir a clínicas clandestinas si se quiere abortar o tratar de buscar la causal para poder abortar, y yo creo que ahí hay un gran avance y es lo que más necesitamos, y es la protección a la salud de la mujer,
porque cuántas mujeres abortaron y terminaron en problemas mayores por abortar en una clínica que no contaba con las condiciones de higiene o con las condiciones de salud. Entonces yo creo que ya es un tema de salud pública que pues va a ser un gran avance. Isabel, ¿tú qué consideras? Yo también estoy a favor del aborto. Pues estoy de acuerdo con Sofía, considero que al inicio cuando vi el plazo de 24 semanas me pareció bastante alto, porque si miramos otros países latinoamericanos como por ejemplo Argentina, que tiene 14 semanas, Uruguay, que tiene un plazo de 12 semanas, pues uno pensaría que sí es bastante excesivo, pero siento que esto ya no es un tema ni un debate ético moral, porque ya toca otros ámbitos mucho más importantes, como lo que ellas estaban diciendo de la salud pública. Entonces yo creo que en vez de decir si a uno le parece bien o le parece que está mal, yo siento que uno tiene que analizar esta decisión de la despenalización del aborto con base en los efectos importantes que tiene en la libertad de las mujeres, en el goce de derecho de las mujeres, en los efectos positivos que tiene en salud pública y bueno, y demás. Una cosa que me parece interesante es que tú hablas de la cantidad pues de personas que no pueden llegar a acceder a los abortos pues porque están en condiciones pues desfavorables, y se utiliza eso como un argumento para el tiempo en el que uno sí puede efectuar su aborto. Pero entonces acerca de eso me parece importante resaltar lo que habla la Corte Constitucional en la segunda parte o en la segunda petición de su comunicado de prensa, en donde establece que el Congreso de la República pues le pide o le exhorta al Congreso de la República y al Gobierno Nacional que, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de la sentencia y en el menor tiempo posible, formulen e implementen una política pública integral que evite los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes descritos en esta providencia. Entonces me parece un poco contrario, porque si uno dice que va a permitir tanto tiempo por lo que no pueden acceder, pero si uno efectivamente, ¿cómo sería la manera de atacar eso? Pues dando un mejor acceso, ¿sí me explico? Pero luego, si se llega a tener un mejor acceso, que sería el ideal, entonces, por ejemplo, ¿estarías de acuerdo con reducir el número de semanas para si ya llega a haber un acceso mayor para todas las mujeres? ¿O qué piensa cada una de eso? Pues tendría como realmente que yo personalmente, para ver o estar de acuerdo en reducir el plazo, tendría como que realmente ver que sí funcionara eso, porque pues o sea, es muy fácil decirle al Congreso que produzca estas condiciones, se me olvidó la palabra que decía, acceso, bueno, sí, que genere como acceso en salud pública para todas. ¿Políticas? Políticas de salud pública para todas las mujeres, pero pues en realidad no es tan sencillo, o sea, también se supone que tiene que haber acceso a la educación en todas partes y no es así. Como que es muy simple decirlo, pero de aquí a que se efectúe, pues realmente no creo que sea tan rápido, y tal vez sí, como hay partes muy alejadas, hay zonas muy difíciles de llegar, y si realmente lo logran, creo que ni siquiera se tendría que reducir el plazo. De por sí las estadísticas lo dirían. Y ¿qué estadísticas? pues como cuando si se genera el acceso, por lo general las mujeres abortan durante el primer trimestre. Entonces pues es que yo pienso que el término de 24 semanas no es el problema acá, porque pues es lo que estabas diciendo, las mujeres en realidad si toman la decisión de abortar va a ser durante los primeros 3 meses, eso es lo normal. Entonces acá el tema, como que no me parece que el tema del plazo sea el problema, y la gente se está centrando y amarrándose a que no, es que un bebé a los 6 meses pues ya puede vivir, es que nadie va a planear abortar a los 6 meses, ese es un plazo muy extenso, es por los problemas que tienen de acceso a salud, pero pues normalmente se abortan los primeros 3 meses. Ah, claro, pero pues está permitido, ¿sí me entiendes? Y sin ninguna causal, o sea, le damos las causales de que la sentencia C355 de 2006 impusieron, en donde establecían que no se incurre en delito de aborto cuando, con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos. Entonces, primero, cuando la mujer
Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. 2. Cuando exista grave malformación del feto que se haga inviable su vida, certificada por un médico. Y 3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto. Pero fíjate que ahí tampoco plantean un término, sino solo unas causales, pero no hay un término específico. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años el caso de una mujer que ya tenía 8 meses de embarazo y quería abortar porque su vida estaba en peligro y el novio no quería que ella abortara, pero ella estaba inmersa en una de las 3 causales y ya tenía 8 meses de embarazo. Entonces el código nunca ha planteado un término específico, entonces no entiendo por qué ahorita todo el mundo está tan impactado con el término de 6 meses, porque es que nosotros, lo que les estoy diciendo, como me parece lógico que pongan un término tan largo en un país que tiene tantas dificultades. Uno tiene que ver el caso, pues, país a país. Argentina lo habrá puesto en 14 semanas porque seguramente el sistema de ellos funciona muy bien. El nuestro a veces tiene unas trabas. Entonces no es que las mujeres vayan a esperar 6 meses y digan, oh, quiero que mi cuerpo cambie, sufra todos los cambios hormonales y físicos, porque me voy a esperar 6 meses para ello. Obviamente no, yo estoy segura que si una mujer en verdad no quiere una maternidad deseada, pues lo va a hacer lo más pronto posible, tratando de acceder pues al mejor servicio. Es que yo creo que ya radica en la realidad del país y realmente toca ver qué tanto acceso que uno tiene a una EPS. Si la EPS realmente te va a cumplir y te va a aplicar, pues va a ser el aborto. Entonces yo creo que ponen ese término de 24 semanas para poder mirar a ver cuándo para poder cumplir y garantizar los derechos de las mujeres. En ese sentido, yo creo que también hay que mirar y se tiene que iniciar un movimiento y pues tienen que reforzar la política de salud pública y también de educación sexual, porque acá ya el problema no radica en si quieres abortar o no, sino la educación sexual. Si hay una mayor educación sexual donde se concientiza a la ciudadanía y se habla de la planeación de los métodos anticonceptivos, pues el número de abortos no va a ser tan alto porque las mujeres saben, pero en este momento en los lugares que hay un alto nivel de pobreza, pues no hay ese nivel de educación sexual y yo creo que ahí radica el problema. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, uno de los argumentos de Mesa por la Vida era eso, que había una desigualdad muy grande entre las mujeres que vivían en el centro del país, en las ciudades grandes, y en aquellas que estaban en zonas rurales, que no tenían acceso a pues salud pública en general. Ok, sí, es que me parece interesante lo que dicen y también quería contribuir. No sé si ustedes alguna vez han escuchado el tema de la cifra de los 400.000 abortos al año. Sí. ¿Y creen que es verdad? Yo sí creo, la verdad. Yo creo que la cantidad de abortos clandestinos y sitios que hay o que había ahora para abortar, eran un montón. Y creo que eran procedimientos terribles. O mayoría iban a Profamilia o alguno de esos lugares y se inventaban algo que le estaba afectando la salud mental o algo que se iban a suicidar, no sé, X causal. O incluso muchas para que se mujeres aplicaran. inventaban a veces que las violaban. Sí. Eso es terrible. Pero entonces yo estuve viendo, por ejemplo, es que esa es una de las cifras más fuertes que se ha desarrollado acá en Colombia y es una que es difundida a través de un instituto que se llama el Guttmacher Institute, si no estoy mal, se llama, sí, Guttmacher. Y entonces ellos, un docente investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, establece por qué razón esto es un mito. Y entonces habla de que, por ejemplo, que las cifras de GI sobre el aborto en Colombia no son las únicas que suscitan graves interrogantes. En otros países se ha constatado su exageración. Para 2006 calculó 879.000 abortos anuales en México, 165.000 en la capital, y entre abril de ese año y septiembre de 2011, allá se practicaron 67.000 interrupciones legales del embarazo, algo más de 15.000 ese año, menos de la 10ª parte de la cifra que decía el Guttmacher Institute. Esa sobreestimación, esta vez verificada, es similar a la de Colombia. Cuando se empezó a abrir camino a la cifra cercana al 500.000 de abortos clandestinos anuales, ya existía en el país un estudio riguroso sobre aborto inducido, basado en una encuesta con una muestra respetable. Esa investigación de la Universidad del Externado no aventuró cifras anuales, pero mediante cálculos simples queda claro que la cifra era muy inferior, unos 130.000. La tercera parte de la que pregonan medios y expertos.
la proporción de 14,5 abortos por cada 100 nacimientos reportados en esa muestra difiere notablemente de los más de 40 que supone el GI al calcular 400.000. Y es muy interesante porque apenas uno busca cifras de aborto en Colombia, en Google, por ejemplo, entonces vas a ver que te arrojan ese estudio muchísimas veces, pero vemos que hay muchos aspectos alrededor de este tema que yo creo que es algo importante detallar, que son muy técnicos para casi que cualquier persona, o sea, para un abogado instruido inclusive son terminologías muy específicas que se determinan a partir de momentos muy detallados de cuando pasan en pues, el nivel de gestación de la mujer. Entonces yo sí creo que, por ejemplo, el estudio que lleva a que se diga que no hay dolor en el feto en la semana 24 es un estudio reciente también, hecho en Londres, muy importante. Pero ¿realmente estamos seguros acerca de eso? Yo creo que no, porque en la ciencia pues uno cada vez reúne mayor pues evidencia, pero estar seguro acerca de algo es muy difícil. Entonces por eso es que yo veo el problema ahí, porque uno se centra en los 6 meses, en mi caso, por ejemplo, en el cual yo no estoy de acuerdo con que sea hasta los 6 meses, pues porque me parece demasiado, porque como no estamos seguros, pues es ir en contra de lo que dice nuestra Constitución, que en últimas termina siendo la primacía de la vida. O sea, nosotros vemos que se debe proteger la vida, y acerca de eso también tengo otros apartes de lo que dice la Corte Constitucional que ya voy a leer, pero no sé qué piensan acerca de eso, por ejemplo. No, pues es muy respetable. O sea, lo que les digo acá, yo no... O sea, si yo voy a hablar del aborto, yo no me voy a poner aquí en un debate ético, porque está bien que a alguna gente le parezca mal y está bien que a otra gente le parezca bien. Y pues digamos, entiendo tu postura y entiendo por qué el término te parece excesivo, pero es que yo lo veo de otra forma y es tratar de no centrarse en el máximo. E inclusive, no creo, o sea, inclusive cuando éramos un país católico, acá encontré unos artículos en donde no se consideraba que... O sea, se consideraba de cierta manera que se permitía el aborto. Por ejemplo, en el Código Penal de 1890, en su artículo 640, se establecía que no se incurrirá en pena alguna cuando se procure o efectúe el aborto como medio absolutamente necesario para salvar la vida de la mujer, ni cuando en conformidad con los sanos principios de ciencia médica sea indispensable el parto prematuro artificial. O en el Código Penal de 1936, en donde había un artículo que establecía que había aborto para salvar el honor. Cuando el aborto se haya causado para salvar el honor propio o el de la madre, la mujer descendiente, hija adoptiva o hermana, la sanción puede disminuirse a la mitad de las 2/3 partes o concederse perdón judicial. Terminamos viendo que esto también es muy político, o sea, según lo que está pensando la gente en el momento, me parece, y se vuelve muy relevante porque hicimos una encuesta, pues una votación en nuestra página de Instagram desde la facultad, recibimos más de 150 votos y la pregunta era que si estaban de acuerdo con la despenalización del aborto hasta el sexto mes, y 72% respondió sí, no respondió el 28%. Entonces vemos que claramente pues nuestro público, que es mayoritariamente colombiano, hoy en día están de acuerdo con el aborto. Pero es definitivamente muy difícil, y además de eso podemos ver que en sentencias anteriores se establecían temas como de que en la sentencia 239 del 97 se estableció que la Constitución no solo protege la vida como un derecho, sino que además la incorpora como un valor del ordenamiento, que implica competencias de intervención e incluso deberes para el Estado y para los particulares. Así, el preámbulo señala que una de las finalidades de la Asamblea Constitucional fue la de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes su vida. Por su parte, el artículo 2 establece que las autoridades están instituidas para proteger a las personas en su vida y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Puede afirmarse entonces que en virtud de lo dispuesto en distintos preceptos constitucionales a la Carta del 91,
se pronuncia a favor de una protección general a la vida. Desde esta perspectiva, toda la actuación del Estado debe orientarse a protegerla y no solo exclusivamente en un sentido antropocéntrico. La Constitución contiene también alusiones a la obligación estatal de preservar el medio ambiente y a las especies animales y vegetales en el capítulo 3. Yo les pregunto a ustedes, si se supone que vamos a proteger inclusive a los animales que no tienen conciencia o no son sintientes, sin concentrarse en lo médico, ¿ustedes no creen que es contrario el argumento de no proteger la vida en esa situación y sí proteger la vida, por ejemplo, de un animal? Una vida no se asegura solo con el nacimiento. Tú puedes hacer que un niño nazca en diferentes contextos, lo cual es completamente válido, ni más faltaba, pero si tú realmente quieres proteger una vida, necesitas mucho, mucho más que solo que nazca. Necesitas asegurar una educación, una vivienda, comida, un entorno seguro. Y lastimosamente en este país muchas veces no es posible. Y tiene que ver mucho, va muy de la mano con el argumento de que son más las mujeres en zonas rurales que necesitan los caminos para llegar al aborto. Como que siento que van muy de la mano esos argumentos, estos argumentos. Sí, yo también quería decir que es mejor, o sea, que la mujer aborte hasta el máximo a los 6 meses o que traiga al hijo en unas condiciones inhumanas, que no tenga con qué comer, donde tener una educación digna, donde vivir. Entonces yo creo que también hay que ponderar eso y mirar la realidad del país. Este país es muy desigual y hay mucha gente no vive en las condiciones que uno vive, que es pues privilegiado. ¿Cuántos niños no hay en la calle? Pero entonces tú establecerías como un nivel sobre el cual entonces sí está bien como matar o no. Volvemos al punto inicial, acá volvemos a que estamos tornando esto en un debate ético. O sea, yo lo que pienso es que, o sea, ellas están exponiendo una realidad que es realmente triste, pero es inevitable del país. Entonces, pues, esa es una hipótesis que se ha planteado, es como que prefieren ver más niños muertos de hambre en las calles. Seguramente sus madres realmente no querían tener más hijos, pero pues porque el aborto no era legal, simplemente tenían que seguir obligadas, pues no sé. O sea, a mí me parece que lo que les digo, sí, o sea, tornar esto en un debate ético es muy complicado porque la moral es muy, muy subjetiva. Sí, pero la moral también termina, o sea, las buenas costumbres y la moral y todo también de cierta manera terminan guiando nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí me explico? Que yo creo que eso es un punto que uno termina olvidando un poco, y es que lo que nosotros decíamos en cuanto a las leyes, pues que nos rigen, sí termina siendo nuestra decisión, y nuestra decisión también está involucrada por nuestra moralidad. Entonces yo creo que eso sí, o sea, cuando los jueces de la Corte Constitucional entran y difieren, por ejemplo, entre ellos, entre sus opiniones, es porque hay dos opiniones. No es como que haya algo científico que rija la realidad. Yo creo que estos temas terminan siendo, sí, también acorde a lo que piense la sociedad alrededor, ¿no? Entonces, por eso les pregunto, ¿ustedes creen que esto lo hablaremos ojalá con otro profesor? Okay. Pero ¿ustedes creen que la Corte debería haber entrado a decidir esto o mejor el Congreso? El Congreso tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Pues es que también la Corte pues estaba también, o sea, basándonos en el hecho de que el aborto era un delito, estaba también pues evaluando la constitucionalidad del mismo, ¿no? Entonces pues digamos que basándose en eso sí tiene sentido que la Corte También entre a debatir pues al respecto. Digamos, lo que podría decir que no estoy muy segura es que ellos hayan definido el término, porque pues eso sí ya es como... O sea, aparte de decir que es constitucional, que no es constitucional, pues ya están interfiriendo un poco más, pero a mí sí me parece que la Corte sí tiene, o sea, palabra y debate ahí en este tema. Sí, yo igual. No, pero lo otro que quería decir es que ya el hecho de terminar, como tú me preguntabas si está bien terminar la vida en ciertos casos y ciertos no, yo creo que ya ahí entra tu moral y tú qué vas a decidir, si decides abortar antes de los 3 meses, que todavía es un feto, o si tú como persona decides abortar hasta los 6 meses. Yo creo que ahí pues cada uno y cada persona decide dependiendo de la situación en la que esté. No, yo creo que no se puede generalizar la persona que va a terminar el embarazo a los 2-3 meses a la persona que por X o Y motivo decide terminarlo a los 6 meses. Entonces yo creo que ya ahí se vuelve cada caso particular y cada persona y cómo pues la persona lo ve y su moral.
Sí, no, y adicional a eso, como yo creo que nadie quiere abortar. Y también el aborto no es como el fin, ¿sabes? Como lo ideal sería como cambiar muchas cosas del contexto, lo que decían, educación sexual, acceso a la salud pública, ¿Y por acceso qué a no adopción? anticonceptivos. ¿Por qué no adopción? Porque En es esos el- casos de donde no pueden prestarle Pero, la educación o sea, o Pero la ¿cuántos comida. niños hay Exacto. en el ICBF? Eso iba a decir, como hemos Hay mucha visto gente. que eso, el ICBF existe hace mucho tiempo, hemos visto que se ha, o sea, Entonces mejor que no vivan. no, pues no hay que ser tan extremistas, pero digo, o sea, tú si ves, no sé, si te pones a mirar cuántos niños adoptan en Colombia, ¿te parece que la cifra es alta, es baja? No, y es un proceso Y súper engorroso es además. dispensioso, Sí. no a todo el mundo los dejan adoptar porque no cumplen con X o Y requisito. O sea, siento que también tiene mucha cosa. Claro, si uno puede poner al niño en adopción y a garantizar que va a terminar una buena familia, pues lógicamente Obviamente. pues es la opción. Pero también es que aquí no hemos como excluido una cosa, y es que las mujeres pasan por un cambio absurdo en el embarazo, tanto físico, psicológico, de todo. Y hay mujeres que simplemente no se quieren someter a eso, porque el fin que tú dices, como tener el bebé y ponerlo en adopción, pues me parece bastante sensato. Pero, ¿qué tal si tú no quieres que tu cuerpo cambie de esa forma? ¿Qué tal si tú no quieres realmente, no sé, todas las cargas hormonales que conlleva un embarazo? Pues también me parece que es respetable. O sea, vuelvo al punto, como la maternidad tiene que ser deseada y no forzada. Y eso es lo que ha hecho el delito del aborto en Colombia, ha castigado a las mujeres por no querer ser mamás, y el derecho penal me parece que no está para eso. Total, además me parece también muy válido como la soberanía que cada una tiene sobre su cuerpo. Em, no sé si esta comparación sea válida, ustedes me dirán, pero por ejemplo, cuando a ti te falla un riñón y si no te lo dono, te vas a morir. Ahí también se está perdiendo una vida, pero pues es mi cuerpo y si yo no lo quiero donar, pues no te lo tengo que dar. Entonces, pues me parece muy válido que nosotros también tengamos soberanía sobre nuestro cuerpo y a decidir, porque pues es bastante invasivo, lo que dicen, el cuerpo cambia demasiado, es muy, muy riesgoso, todos los riesgos que trae el embarazo, la depresión postparto, todos los cambios, tanto físicos como hormonales que sufres, son muy, muy drásticos. La violencia obstétrica, cada una puede preguntarle a su mamá cómo te trataron en el momento en el que yo nací, y cada una va a tener como una historia que contar de algo horrible que le pasó en el hospital, que una enfermera la trató mal, que la obligaron a hacer esto, que le dieron una medicina que no quería, que el doctor la trató mal. En verdad, todo el proceso, desde la semana 1 hasta el último día, incluso hasta después de que nace el bebé, es muy difícil. Y pues vuelvo al argumento, como yo creo que al final nadie quiere abortar, pero es solo como un medio. Sí. Algo que me parece interesante, aparte de los argumentos que ustedes han dicho, que son muy eco, igual que los míos, de lo que diría pues la sociedad en general, sin saber exageradamente al respecto, es lo que dice el jurista Arturo Ortiz Umaña, que esto lo escribió como en los 90, si no estoy mal. Entonces, es interesante para ver desde una perspectiva de poder cumplir lo que dice el delito, porque de pronto sí debería declararse que no aplicara más, y es que él establecía que las normas que regulan el delito del aborto en Colombia son de difícil aplicación debido a los obstáculos que se presentan para diferir la responsabilidad penal de los agentes de ese ilícito. Entonces, además de que pues es un problema porque, como lo sabemos acá, la mayoría de abortos pues que no son hechos legalmente, pues no sabríamos realmente cuáles son las cifras de estos. Además, es un tipo penal que es muy complejo pues de imponerle a las personas, y en general es un tema que es muy variado en cuanto a opiniones, suscita demasiado a veces los sentimientos de las personas, sobre todo porque pues estamos hablando. O sea, para algunas personas pueden considerar que hay vida desde la fecundación y por sus consideraciones culturales eso no se puede cambiar. Hay otras consideraciones que entran adentro, como si la persona realmente considera que existe un alma o no. Entonces la persona podría considerar diferentes momentos en la que el alma llega al cuerpo, y eso qué implicaciones tendría, sobre todo siendo una
un país tan pluricultural como el que lo somos. Entonces, aspectos que no hemos detallado, pero que podríamos invitar a nuestros oyentes a mirar son, por ejemplo, cómo las comunidades indígenas también reaccionan a este tipo de declaraciones, porque sabemos que ellos tienen también casi que su propio ordenamiento. Entonces, cómo opera esto dentro de sus comunidades. De pronto el aborto es inexistente, de pronto se ve como una costumbre, no lo sabemos bien, pero sería interesante entrar a observarlo. Pero en general parece que hemos hecho una buena aproximación a algunos aspectos importantes. Detallamos el artículo, cuál es la consecuencia, los eximientes que existían desde la C355. Hemos hablado de algunos conceptos de sentencias que detallan otras opiniones. Una última cosa es que a partir de esa sentencia han habido aproximadamente 12 sentencias de tutela que desde la 171 del 2007 hasta la 697 de 2016, en donde esa implementación de todo el programa de interrupción voluntaria del embarazo se ha detallado. Entonces, todo lo que tiene que ver con los médicos, porque por ejemplo, no sé si vieron lo del Colegio de Médicos de Medellín, sí, que estaba promoviendo de cierta manera que los médicos supieran o estuvieran conscientes de que podían objetar de conciencia a no intervenir en estos casos. También existe el debate amplio de si una persona jurídica podría objetarse de conciencia, que a lo que se ha desarrollado hasta hoy no es así. Sí. Pero hay muchísimos temas a desarrollar. Este era el primer acercamiento, que la idea era que fuera con 3 mujeres de instituciones muy importantes para que viéramos cómo es que las personas lo ven hoy en día en general, no expertas médicas ni juristas, pero cuál es la opinión de la población en general, porque eso termina siendo lo que mueve la brújula de lo que decían las personas. Por ejemplo, en un referendo ustedes serían las personas a elegir, y también las personas pues de a pie que también votarían, y seguro con mucha menos información de la que ustedes tienen, y por eso es que este tema es tan importante, y por eso la moral sí termina siendo algo relevante, porque si todo el pueblo vota, pues ¿cómo van a votar ellos si realmente lo que sabemos es que la educación no es tan amplia? Pero bueno, entonces muchísimas gracias por escucharnos. Ustedes saben que acá recibimos todas las opiniones posibles. Hoy estuvimos un poquito no tan diversos como quisiéramos, porque nos falta una invitada que es completamente pro vida. Esperamos tenerla para la próxima sesión, pero también en la próxima sesión vamos a intentar traer 2 profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana. Uno que nos va a explicar, si lo logramos, la posición en cuanto a que la Corte sí debía haber podido hacer lo que hizo, de cierta manera legislando en esta instancia, y otro profesor que nos va a hablar acerca de que no debería haberlo podido hacer la Corte Constitucional, lo cual esperamos que sea muy interesante y anime a nuestros oyentes para la próxima vez. Escúchenos en Spotify como Desde la Facultad, La Voz del Derecho. En Instagram estamos como desde _la_piso facultad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad, un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Charri.